Uno de los tropos más recurrentes que podemos encontrar en los videojuegos es el concepto de un grupo de personajes, por lo general humanos o al menos pertenecientes a razas mortales, enfrentándose a un dios o alguien cercano a la divinidad en su combate final. La frecuencia con la que esto ocurre ha permitido que se convierta en todo un cliché en esta clase de narrativas, especialmente lo que RPG se trata, que es el género donde más se repite. De hecho, pese a todo, es una visión tan común que se ha convertido fácilmente en uno de los objetivos más fáciles de la crítica o el humor de los videojuegos. Sin embargo, pese a tantas menciones como las hay al respecto, lo que es difícil de encontrar es una explicación lógica que toque todos los palos que tenga que tocar para ser lo más completa y satisfactoria posible. ¿Por qué nos enfrentamos a un dios en los videojuegos? ¿Por qué nos fascina tanto la muerte de Dios? Sí, a ver, la primera respuesta que se nos puede ocurrir es la más lógica, la respuesta del consumidor, la de para tener un final climático. Pero eso solo responde a un fin utilitario, no a un porqué narrativo que explique por qué un dios exactamente. Porque finales climáticos sin recurrir a matar a un dios los hay a patadas. Ni siquiera en el género de los RPGs es difícil encontrar ejemplos de finales que no requieren ir a casa de Dios a pegarle una patada en el culo. Uno de los motivos por los que realmente no existe una cuestión al respecto es por el mismo motivo que di antes, respuestas utilitarias que dan una solución sencilla, pero que sea sencilla no implica que sea la más correcta, y aparte porque preguntas como esta ya quedaron respondidas en su día por gente que ha acabado haciendo más mal que bien al mundo de los videojuegos. El principal ejemplo de esto lo tenemos en los días en los que canales de teorías conspirativas como Game Theory, que no dejan de ser clickbait morboso y redactado con toda la petulancia del mundo para fingir sapiencia y método científico, acabaron sosteniendo que juegos en los que personajes matan a un dios, como los de la franquicia Final Fantasy, simplemente son antirreligión. Claro, hoy en día y en retrospectiva, resucitar el nombre de canales que actualmente no han quedado más que como un chiste con patas por motivos más que evidentes, entre otros porque su audiencia ahora ha crecido, puede sonar absurdo. Sin embargo, desde que gente como esta dio sus pseudoexplicaciones con el estilo que les caracteriza de hablar como expertos, elevando artificialmente el mensaje y cargándolo con tecnicismos para epatar a su audiencia, nadie más ha vuelto a cuestionar cosas como la muerte de Dios en los videojuegos. Y no culpo a nadie. Los de mi quinta éramos adolescentes en aquella época, por ejemplo. ¿Cómo íbamos a rebatir a los autoproclamados expertos? Y no solo a ellos, a quienes la verdad siempre les ha dado igual porque las mentiras les han ofrecido unas vidas de auténticos lujos y excesos, como todo buen vendedor de aceite de serpiente que se precie, sino a hordas de fans rabiosos siendo nosotros unos donnadies. Y así es como mueren la verdad y el pensamiento crítico, dejando que los sofistas que solo hablan en cultismos y en tecnicismos piensen por nosotros. Volviendo al tema principal, el hecho de que una pregunta interesante como esta recibiera en su época respuestas tan facilongas, morbosas y gratuitas, mató cualquier línea de pensamiento habida y por haber. Los videojuegos deben tener un clímax y ello pasa por el deicidio porque Vaticano satanista, gigantes dentro de rocas y que los japoneses odian a los cristianos o yo qué sé. Punto pelota. Pero ahora que parece que hemos crecido y, en teoría, hemos adquirido unas capacidades mayores de pensamiento y comprensión, ¿por qué no volver a plantearnos cuestiones como esta y buscar un sentido lógico? Pues para ello, en primer lugar, debemos centrarnos en el origen de todo esto, la relación entre Dios y el hombre. Si por algo se ha caracterizado el ser humano desde siempre, aquello que nos diferencia de los animales, esa es nuestra capacidad de abstracción que nos ha permitido circunvenir nuestras limitaciones biológicas. Los seres humanos somos capaces de pensar, idear, soñar, planificar, de encontrarle la lógica al mundo que nos rodea. Por supuesto, no somos los únicos animales capaces de hacerlo. Los primates, los cuervos o incluso los pulpos son algunos de los muchos animales que pueden utilizar herramientas o han demostrado capacidades de abstracción. Sin embargo, la nuestra, gracias a un desarrollo cerebral superior, ha acabado resultando la más potente y práctica. Tanto es así que logramos expandirnos y adaptarnos a todas partes del planeta, formando sociedades y evolucionando a la par, debido a que nuestras abstracciones nos permiten cambiar enormemente el entorno que nos rodea para formar hábitats que nos favorezcan. La necesidad de buscar las respuestas a los enigmas que nuestro mundo nos plantea nos hizo creer en fuerzas que ocurren porque sí, aquello que acabamos llamando magia, para formar una serie de causas y efectos. Si quiero alimentarme a mí y a mi mujer y que ella engorde y sea más fértil, necesito cazar un animal bien gordo. Así que deseo poder cazar un animal bien gordo o aparearme con una mujer fértil y bien alimentada. Los rayos y los truenos o cualquier otro fenómeno natural ocurren porque son manifestaciones de las fuerzas que viven en los cielos, que son seres muy poderosos y que controlan el mundo que nos rodea.
La vida y la muerte, así como la existencia del bien y del mal y que nos pasen cosas buenas y malas, son voluntad de Dios Todopoderoso, al haber creado el universo con todas estas cosas y a nosotros dentro de él. Así, a lo largo de la antigüedad se fueron formando filosofías que intentaban llenar con respuesta los vacíos de conocimiento que nos fueron surgiendo. Filosofías que fueron estableciéndose en religiones y, de ahí, solo sobrevivieron y se normalizaron las más poderosas, principalmente porque unas daban respuestas más sencillas y creíbles que otras. Y esto, a su vez, dio lugar a una sociedad histórica caracterizada por un constante miedo a fuerzas que eran superiores al hombre mismo, pues los seres humanos éramos seres indefensos ante todo un mundo y unas fuerzas que jamás llegaríamos a comprender del todo, por lo que era mejor agachar la cabeza y obedecer si queríamos salir con buen pie de este mundo. Sin embargo, los avances científicos y del pensamiento permitieron desafiar aquellas nociones mágicas ofreciendo respuestas reales. Tal vez algunas no fueran agradables, pero explicaban de forma satisfactoria las causas, los efectos, el qué, el por qué, el cómo y el para qué. De repente, los dioses y la magia, sobre todo en Occidente, dejaron de surtir tanto efecto como antes y la gente empezó a creer más en la ciencia, en la técnica, la tecnología, el conocimiento. En definitiva, todas aquellas cosas que eran prácticas y demostrables a simple vista dentro de nuestro mundo terrenal, lo cual era mucho más sencillo que creer a ciegas mientras esperábamos a ver los frutos de ello tras morirnos. Y así llegamos a la actualidad. En un momento determinado, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche acuñó la frase Gott ist tot, Dios ha muerto. Aparte de ser, junto con Sado el Erizo, uno de los ídolos filosóficos favoritos de todos los críos que van de edgys, canellitas, alternativos y transgresores, Nietzsche fue conocido también por formular la idea del Übermensch, el superhombre. El superhombre sería toda aquella persona que ha alcanzado un estado de madurez espiritual y moral superior al del resto de los hombres, pues es capaz de generar su propio sistema de valores al identificar como bueno todo lo que procede de su fuerza de voluntad. De esta forma, Nietzsche rechazaba toda noción clásica venida de la sociedad, la costumbre y especialmente la religión, pues decía que emponzoñaban las mentes y aborregaban al pueblo. Así, la muerte de Dios para Nietzsche no hablaba de la muerte literal del Dios, sino que Dios y la moral cristiana, y por tanto las consideraciones morales existentes en la sociedad, son algo de lo que el individuo se libera cuando se convierte en superhombre, quien, ahora mismo en este estado, ya no cree en nada sino en sí mismo. Pero basta de hablar de filosofía y dioses muertos, ¡hablemos de videojuegos! Por lo general, las narrativas de los RPGs, especialmente los orientales, que es el subgénero de videojuegos donde más ocurre, poseen una interesante relación entre jugabilidad y narrativa. Por un lado, en lo que a jugabilidad se refiere, la progresión se centra en que los personajes jugables luchan para ganar experiencia, de modo que estos suben niveles para luchar en combates más peligrosos que a su vez dan más experiencia para seguir subiendo más niveles y así sucesivamente. Es sin duda el ciclo más básico de lo que se compone un RPG, pues regula la dificultad para darnos siempre unos enemigos a nuestra escala que van creciendo en peligrosidad y reto conforme nosotros nos volvemos más poderosos hasta que llegamos al jefe final en el clímax. Y por el otro, tenemos narrativas con temáticas y tramas muy dispares unas de otras, pero aún así todas comparten una temática subyacente común, la autosuperación. La autosuperación es una temática subyacente de los JRPG porque siguen un esquema narrativo muy similar al centrarse en seguir al pie de la letra el esquema del monomito de Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, o lo que es lo mismo, el esquema que siguen todas las obras que tratan sobre héroes. La estructura del monomito trata sobre un personaje que vive una vida común y corriente al que fuerzas ajenas y externas a él le empujan inevitablemente a la aventura. Tras conocer a la figura del mentor, el personaje supera una serie de retos hasta que deja de necesitar a dicho mentor porque puede seguir solo hasta que ocurra una tragedia, un reto que le supera y cae al abismo más profundo hasta que obtiene una revelación que cambia su forma de ver el mundo. Es en ese momento que el personaje pasa por un periodo de expiación y regresa, transformado a la aventura, en donde supera el reto final y vuelve al mundo ordinario, pero esta vez siendo libre de vivir su vida como le plazca. Por supuesto, el monomito no es que sea exclusivo de los RPGs, puesto que es algo universal en la narrativa. Sin embargo, como podemos apreciar, el monomito trata, en definitiva, de una única cosa, la autosuperación. Cuando el héroe vuelve al mundo ordinario, no es la misma persona que era al comienzo de la aventura, sino que ha cambiado, ha evolucionado, ahora es libre. Si partimos de este esquema, podemos ver cómo la gran mayoría de JRPGs siguen esa misma idea monomítica de autosuperación. Personajes que viven sus vidas a los que la aventura les llama, aparición de mentores, superación de retos, una crisis que los lleva al abismo, una revelación, un periodo de expiación, la vuelta a la aventura, la superación del reto final y la vuelta a la vida normal, aunque esta vez siendo personas cambiadas y libres. Y si al final unimos jugabilidad y temática subyacente, lo que tenemos es los RPGs como los conocemos hoy en día.
la unión entre una narrativa de autosuperación representada para el jugador por la subida de niveles y la ganancia de, precisamente, experiencia. Y no ya experiencia como una cantidad numérica arbitraria, sino el dejar implícito que, en la narrativa, la vida de los personajes no ocurre solo en las escenas cuando ocurre el diálogo, sino la idea de que ellos se relacionan en la aventura. Hablan, se ríen, acampan, comen juntos, planifican. De la misma forma que nosotros, al jugar, descubrimos estrategias para los combates, decidimos qué personajes nos gustan más o menos, y nos preocupamos de mantenerlos en condiciones óptimas para que superen los retos que están por llegar. Y sí, todo eso está muy bien, autosuperación al poder y eso, pero ahora bien, ¿por qué matar a un dios en el clímax del juego? Pues la respuesta es precisamente que, en estos términos, no hay nada más poderoso que un dios. No ya el dios cristiano, que es literalmente todopoderoso según la Biblia, sino que la concepción misma de un dios, el que sea y por temático que sea, es algo que va más allá de lo paradigmático. Si partimos de la concepción clásica de los dioses que antes he mencionado, los dioses no son solo las fuerzas tras aspectos del universo o el universo mismo, el cual a su vez es otra incógnita en sí misma, sino que son seres tan misteriosos que ni se crean ni se destruyen, no tienen orígenes con los que podamos identificarnos, no son nadie que haya alcanzado su poder, sino que nacieron con dicho poder y el dominio que conlleva, y son tan misteriosos e incomprensibles que, pese a las historias mitológicas que existen tras ellos, nosotros solo podemos ver con nuestros ojos el resultado de sus acciones, pero no el proceso, los motivos o al dios mismo. Es una perfección incomprensible. Siendo así, la comparación y el contraste entre Dios y el hombre es más que evidente. En nuestro caso, los personajes no nacieron con el poder, y si nacieron con él, no con el dominio. Los personajes deben entrenar, deben desarrollarse, deben superarse tanto a sí mismos como a los obstáculos que les presentan. Los dioses son solo un listón, entonces. Pero aquí viene una curiosa subversión. Debido a que, precisamente, los dioses son el listón supremo inalcanzable, no les hace falta mejorar. Los dioses no son personajes en sí, no tienen desarrollo, no tienen evolución. Su propia concepción de dioses les ofrece el universo en bandeja de plata y por ende no deben esforzarse. En definitiva, los dioses son fuerzas supremas, sí, pero también son estáticas, y esa es la debilidad de los dioses. Los dioses se vuelven entonces no fuerzas de la naturaleza imparables a las que nuestros personajes hacen frente, sino que en la temática subyacente de autosuperación se convierten en el corazón del mismo statu quo, y es el statu quo lo que nuestros personajes deben romper. Cada juego tendrá su propia concepción de los dioses, a veces fueron personajes trágicos o héroes caídos en desgracia que alcanzaron la divinidad. En otras ocasiones son la representación de fuerzas naturales, sobrenaturales o antinaturales. Pero la naturaleza misma de estos dioses da igual. Lo importante es que son el statu quo que hay que romper, el germen que provocó, en primer lugar, la situación del mundo que empuja al héroe a ser llamado a la aventura. Así, la muerte de Dios de Nietzsche se convierte en una profecía cuando unos personajes que alcanzan la superación se vuelven Übermenschen, superhombres. Los personajes no es que hayan subido de nivel simplemente hasta alcanzar la cifra numérica arbitraria que representa al dios que hace las veces de jefe final, sino que han crecido al respecto, y el jugador con ellos, y ese es el poder verdadero que hace que nuestros protagonistas acaben con el dios. De hecho, si hay algo que merece la pena destacar es que ellos, por lo general, no se convierten en dioses, sino que vuelven a sus vidas diarias en un mundo nuevo y liberado, porque esa es la idea del Übermensch, no el dominio, sino la libertad. Volverse dioses y controlar el mundo solo crea un statu quo poco o nada disimilar a las fuerzas que tumbaron en primer lugar. No, en su lugar el mundo es liberado, y con él el resto de la humanidad. Y de nuevo, sí, esto ocurre en toda clase de videojuegos, no solo en los RPG orientales. Sin embargo, ¿por qué es más común en los JRPG que en los RPGs occidentales o el resto de géneros? Para entenderlo, debemos echar un ojo a la historia de Japón. La historia de Japón es una marcada por la violencia y el derramamiento de sangre, con incontables guerras, guerras civiles, golpes de estado y conspiraciones a lo largo de sus muchas épocas. Además, al tratarse de un archipiélago, la influencia de otras culturas exteriores no tuvo demasiado peso hasta la llegada de los europeos, quienes trajeron además nuevas armas. Eso sí que caló. Si fusionamos entonces el aislamiento del archipiélago y su larga historia bélica, vemos que el pueblo japonés poseía un fuerte carácter belicoso en donde el honor y la fuerza eran el camino al éxito. Sin embargo, el evento que cambiaría la historia de Japón para siempre serían los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
La ocupación estadounidense, la desmilitarización japonesa y la miseria de la posguerra dejaron como secuela el fin de aquellos ideales anticuados para dar paso a la globalización, principalmente porque había que levantar el país de nuevo. Irónicamente, gracias a eventos como la Guerra de Corea en los años 50, en donde Japón fue un proveedor de Estados Unidos en materia de armamento y municiones, y las fuertes reformas económicas centradas en el comercio con el exterior, se alcanzó el llamado milagro japonés, en donde todo aquel trabajo duro dio sus frutos en la forma de un Japón revitalizado económicamente y listo para convertirse, además, en una potencia económica. No obstante, ello no vino sin sus sacrificios. Una generación entera tuvo que abandonar sus vidas normales para partirse el lomo trabajando como si no hubiera un mañana. El trabajo duro, así, se convirtió en una nueva religión, por así llamarla, y al haber resucitado Japón económicamente, se dieron las pruebas necesarias para relacionar trabajo duro y autosuperación con el éxito. El problema, sin embargo, no deja de ser que dicha autosuperación llevó a un abismo generacional enorme entre padres y abuelos obsesionados con el trabajo y las finanzas, y los hijos y nietos que vivían en un mundo más fácil. Y es que, como digo, aquel trabajo duro pasó de ser un esfuerzo a un dogma, y unido a la mentalidad conservadora japonesa, que bebía aún de aquellas raíces aislacionistas y belicosas, tenemos incluso hoy en día un Japón que se debate entre lo friki comodón, el conservadurismo social y el elitismo de una burbuja capitalista que exige trabajar hasta la muerte aprovechándose de la mentalidad del trabajo duro. En relación con lo que nos atañe, la ideología del esfuerzo y la autosuperación es algo que rápidamente pasó a la cultura popular, y por tanto al ocio. Y no ya solo los videojuegos, sino que innumerables manga animes, y especialmente el género del shonen, aquel que va dirigido a chicos entre la preadolescencia y la adolescencia, tienen precisamente como temática principal esa misma autosuperación, que la mejoría conlleva esfuerzos, sacrificios y mucha disciplina. Y por ese motivo, la muerte de Dios, y no del Dios cristiano, sino del concepto de la divinidad, sea la que sea, es tan importante en Japón, porque es su propia visión de la mentalidad del Yuvamans, incluso si no reconocen a Nietzsche. Y todo en la forma de generaciones que se libraron de sus ideas y limitaciones para levantar un país sumido a la miseria, lo que es el mayor orgullo de Japón, pese a las secuelas y nuevos problemas derivados que ello les dejó socialmente. Es la idea de que si todos trabajamos y nos unimos con esfuerzo, trabajo duro y disciplina, podremos incluso derrotar a Dios, el statu quo que en otra época pensábamos que era infinito, poderoso e inalcanzable. Por eso es tan importante para los juegos japoneses, y en especial los RPGs, la muerte de Dios, porque no dejan de ser productos caracterizados por sus narrativas y cuantificaciones numéricas sobre el progreso que estamos haciendo. Y esa es precisamente la diferencia que hay con respecto a la dicotomía temática entre los RPG occidentales y los orientales. Porque sí, hay juegos occidentales en los que podemos enfrentarnos a un dios, pero suelen ser la minoría y realmente incluso el conflicto mismo que tengamos con el dios no comparte las mismas ideas subyacentes que con los RPG orientales. Más que nada porque las narrativas, incluso aunque puedan beber del monomito, tampoco tienen el mismo enfoque. Por ejemplo, si bien la autosuperación en obras japonesas es el enfoque principal, en las occidentales los enfoques son más variados porque se centran más en la intriga y el reto, como una conspiración o incluso las cosas que pasen en la aventura misma. En pocas palabras, esto se debe a que, mientras que la ficción japonesa está tratada como una forma entre la propaganda y fantasías escapistas y de poder a las que aspirar, en las ficciones occidentales utilizamos la fantasía como un reflejo de nuestra sociedad o nuestras formas de pensar. De hecho, incluso las concepciones que tenemos hoy en día de Dios y la divinidad se encuentran totalmente difuminadas, al ser Dios hoy en día más un recurso narrativo que el centro de nuestras vidas, como era antes. Dios no es perfecto, Dios no es omnipotente, Dios no es bueno, sino más bien amoral, malo o directamente incompetente. Nos hemos propuesto darle fallos a Dios y humanizarlo porque si no, ¿qué personaje más aburrido? Con esta comparación entre cómo se ve la divinidad en Oriente y en Occidente, están claras las diferencias y se pone punto final a la pregunta que ha dado lugar a todo este vídeo. ¿Por qué la muerte de Dios es tan común en los JRPGs? Por supuesto, esto no lo va a hacer menos cliché, ni lo va a hacer mejor o peor tropo, pero al menos se ha dado una respuesta, a mi parecer, satisfactoria y completa a décadas, en plural, de algo que llevamos señalando desde hace mucho por lo común que es, pero que, irónicamente, solo ha recibido respuestas facilongas y utilitarias o auténticas falacias que nos hemos tragado sin cuestionar ni una sola vez. Y es que, como ocurre con cualquier otra obra con un mensaje, la muerte de Dios nos inspira a seguir mejorando. La gran ventaja que ostenta la jugabilidad con respecto a otras formas de ocio más pasivas es que podemos sentir de primera mano las experiencias de nuestros personajes. Podemos experimentar para hacer las cosas mejor, luchar para ganar experiencias que mejoren no solo a nuestros avatares, sino también a nosotros mismos cuando los héroes a los que controlamos se convierten en protagonistas de parábolas que se asemejan a situaciones reales. Inspirarnos para que abandonemos nuestras dependencias y nos superemos a nosotros mismos y al statu quo que nos rodea. En definitiva,
Ese es el gran secreto y el mensaje real de la muerte de Dios no solo en los videojuegos, sino en cualquier otro aspecto de nuestras vidas.